Fiscalía Hacemos Cuba. Uno de sus vicefiscales generales nos acompaña hoy. Ayer en la mesa redonda se ofrecieron importantes elementos sobre lo que el Ministerio de Justicia, los tribunales y la propia Fiscalía han hecho durante esta etapa, durante esta batalla epidemiológica y cómo irán progresivamente avanzando en cada una de las etapas que tendremos por delante. Hoy, no obstante, iremos a complementar los temas de la jornada de ayer, iremos a otros tópicos que también, como lo dicho en la mesa redonda, ha despertado interés, inquietudes y buscaremos saldar esas dudas. Buenas noches, comenzamos, acompáñanos. Bueno, es la primera vez que este vicefiscal general de la República estará con nosotros aquí en el programa. Les voy a presentar de quién se trata, como es habitual, cada vez que por primera ocasión nos acompaña uno de nuestros invitados, que generalmente cuando viene por primera vez ya después se va repitiendo, aunque en tiempos de COVID hemos ido generalmente directo al grano. Pero aquí les presento al vicefiscal general Reinaldo Cruz y Rivera, licenciado en Derecho aquí en la Universidad de La Habana, año 1990. Es pinareño, especialista en Defensa y Seguridad Nacional del año 2002, graduado en el Colegio de Defensa Nacional, especialista además en Derecho Penal por la Universidad de La Habana, año 2009. Fue fiscal jefe en varios municipios de su provincia natal de Pinar del Río, en Los Palacios, San Cristóbal, en el propio municipio cabecera de Pinar del Río, del año 93 al 97. Además, fiscal jefe del Departamento de Verificaciones Fiscales en la provincia de Pinar del Río. Vamos a seguir viendo otros elementos de su trayectoria. Vicefiscal en la provincia de Pinar del Río. Además estuvo un tiempo en la Isla de la Juventud, quizás los pineros le recuerden, entre los años 2008 y 2009 fue fiscal jefe de ese municipio. Después regresó a su provincia, Pinar del Río, al frente de la Fiscalía. Desde el año 2013 en la Fiscalía General, jefe de Verificaciones Fiscales y vicefiscal general de la República desde el año 2018. Ya casi voy con él, pero les presento los temas de esta noche. Como quiera que, repito, la mesa redonda ayer abordó importantes cuestiones. Usted dirá, ¿qué queda por decir? Esto que les traigo aquí. Estos van a ser los tres principales tópicos del programa de hoy. 1. Acciones de control de la legalidad que desarrolla la Fiscalía. Bueno, hemos dicho aquí varias veces que la Fiscalía tiene un papel importante en el ejercicio de la acción penal, en el control de la investigación penal, pero también en la cuestión de la legalidad en el país. Bueno, hay acciones. Y aquí yo me detengo porque estas son las conocidas, la gente le llama las verificaciones fiscales, que es verdad que son eso, pero no son solo eso. ¿Qué ha estado pasando durante la COVID? Vamos a hablar del tema. Bueno, la Fiscalía en la investigación penal, un tema sobre el que hay que regresar una y otra vez. Tengo algunas preguntas que son de ustedes, que nos han estado enviando durante estos días en que hemos hablado bastante de los procesos penales, de las denuncias, de los presuntos culpables. El tribunal ha hablado, lo ha hecho la policía. Bueno, la Fiscalía también tiene elementos que decir y serán expuestos esta noche. Y en tercer lugar, ustedes recuerdan que aquí hemos hablado también del sistema de atención a los ciudadanos en otras instituciones. La Fiscalía igualmente lo ha hecho, solo que viene incorporando, no se quedan estáticos, sino incorporan nuevos elementos. Vamos a hablar hoy de cuáles son esos elementos. Vamos a ir a la página web de la Fiscalía y ver cómo interactúan ellos en este sentido. Voy como invitado, sentado en esta noche, vicefiscal. Un placer que nos acompañe. Buenas noches. Buenas noches, Humberto, para ti y el equipo de trabajo del programa, así como a la teleaudiencia que nos escucha. Vamos a comenzar hablando de las acciones, el control de la legalidad. Es lo que el pueblo conoce como las verificaciones fiscales que ustedes hacen y que las hacen durante todo el tiempo, pero que han tenido un marcado interés durante la lucha epidemiológica, durante estos meses de la COVID-19. Correcto, sí. Yo creo que el primer referente que debemos hacer sobre el tema de las verificaciones fiscales es el artículo 156 de la Constitución de la República, sí, que es que autoriza a la Fiscalía General, es un mandato que le da del cumplimiento de la Constitución, las disposiciones de las leyes y las demás disposiciones legales por todos los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos. Efectivamente, la verificación fiscal es un control de la legalidad que se hace al funcionamiento de las entidades económicas, las instituciones sociales, y también incluso incluye o puede incluir la forma de gestión no estatal. Sí, pero algunas personas están diciendo, vicefiscal, que mucho de lo que se está viendo en este combate a las ilegalidades pudiera estar dirigido solo a los ciudadanos. Las verificaciones fiscales, estas acciones de control, son sobre instalaciones, instituciones del Estado, fundamentalmente. Son fundamentalmente sobre instituciones del Estado. Más del 90% de las acciones de control que se hacen de este tipo se hace a las instituciones del Estado. ¿En qué consisten? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Es una investigación
donde el fiscal comprueba cómo se cumple con la legalidad, las normas que están establecidas. Hay varios temas que se revisan ahí, de manera que él concluye con un pronunciamiento del especialista sobre cómo y cuáles violaciones se detectaron en el transcurso de la acción de control que se ejecuta. ¿A dónde van? ¿Cómo escogen los lugares? Bueno, la forma de escoger los lugares o de determinar la muestra tiene que ver también con principios de trabajo. O sea, la muestra se escoge a partir de directivas. Sí. O sea, como quiera que la Fiscalía no es la única institución que participa en el enfrentamiento a las irregularidades que se producen en el tema de la realización de la economía del país, se concilia con la Contraloría General de la República, con el Sistema Nacional de Auditoría, y en el caso de la Fiscalía partimos de las prioridades que tiene la economía del país para el periodo, de los elementos estratégicos, sí, que también tiene, sobre todo los elementos estratégicos, las entidades o los sectores estratégicos que tienen que ver fundamentalmente con la transformación productiva que regulan los documentos, los rectores para el desarrollo económico y social del país hasta 2030, y por ahí salimos entonces buscando cuáles son las entidades a las cuales se les debe ejecutar una acción de control, una verificación fiscal o una investigación. Ahora, miren estos números que estamos observando, compartiendo con ustedes. Denuncias de los ciudadanos, esto es una muestra del año pasado, del 2019. 401 denuncias de la población, ustedes de ellas pusieron en conocimiento de los órganos y entidades 377 y más de la mitad de los casos se declararon con lugar o con lugar en parte. Explíqueme, ¿qué significa esto? Bien, esa es una de las vías por las cuales la Fiscalía General de la República protege también un derecho constitucional del ciudadano, que es el derecho a la queja, que establece el artículo 61 de la Constitución de la República. Artículo 61, Constitución de la República, usted tiene el derecho de la queja. De la queja. Quiere decir que los ciudadanos recurren a la Fiscalía con planteamientos cuyas respuestas requieren obligatoriamente de una acción de control para poderla ejecutar. Yo, ciudadano, puedo poner en conocimiento de la Fiscalía información sobre hechos que yo presumo son ilegales con relación a cualquier institución del Estado en este país. Ese es el derecho que tiene el ciudadano. Y es un respaldo que tengo en ese artículo 61 de la Constitución. Claro. Y volviendo, vamos a ver los números anteriores. Y haciendo uso de ese derecho, el año pasado más de 400 personas pusieron en conocimiento de ustedes información de ese tipo. El dato se refiere a las personas que recurrieron directamente al órgano central de la Fiscalía. Ah, esos son solo las que vinieron aquí a La Habana, a la Fiscalía. Al órgano central de la Fiscalía, las que se recibieron en el órgano central de la Fiscalía. Pero 377 ustedes las envían al lugar, le dicen digamos, al órgano superior de donde viene, donde se está produciendo ese fenómeno, oigan, investiguen, o sea, no es la Fiscalía directamente. ¿Cómo funciona esto? Funciona por las dos variantes. O sea, hay una variante que es la primera, la inicial, en que la Fiscalía asume la investigación directamente del hecho que se está denunciando, y hay otra variante que la hemos utilizado a partir de la necesidad de responder de manera inmediata a las pretensiones de los ciudadanos, que es trasladar, que es comunicar, sí, a las instituciones superiores de la entidad que se denuncia para que investiguen y nos respondan sobre los resultados de esa investigación. Y es efectivo esto, porque la persona quizás viene, fíjese que usted me está hablando de la Fiscalía General, no es que lo hice ni siquiera en la Fiscalía de mi municipio o de mi provincia, vine a La Habana quizás de una denuncia, una cuestión de una provincia determinada, y ustedes vuelven entonces con esta información hacia ese lugar, y en más de la mitad de los casos se investiga y efectivamente existe algo, ¿no? Existe con lugar totalmente esa pretensión de la persona. No siempre el asunto regresa al lugar de origen, o sea, depende del contenido, de la evaluación que hagamos del contenido, y en ese momento es que se decide. Si, por ejemplo, la pretensión o la denuncia está respecto a la misma institución a la que pertenece la persona, a esa institución no va el pronunciamiento para, sí, que se investigue, sino que va al superior jerárquico. Por eso es que aquí, en el nivel central, transmitamos un grupo de procesos de este tipo con los ministerios y con las organizaciones superiores de dirección empresarial, porque por lo general la denuncia versa sobre entidades del sistema empresarial o sobre entidades subordinadas o que integran los ministerios en Cuba. Yo creo que ahí, y yo le pregunto directamente, la idea es, cuando yo hago una denuncia a la Fiscalía General de un tema, o la Fiscalía de la provincia, y me entero o escucho que determinada acción de control de la Fiscalía o del propio órgano se produce después, yo tengo que entender que hubo una reacción de mi denuncia, no es que eso quedó en el plano del olvido o en una gaveta. Algo pasó
aun cuando ustedes devuelvan hacia el mismo lugar. Y que devuelvan no significa que no se puede resolver el problema, porque usted está diciendo que en más de la mitad de los casos, de hecho, las personas, se comprobó, tenían alguna razón o toda la razón. Sí, el 54% de los casos de los que se recibió respuesta en este periodo, las propias instituciones, o sea, las propias entidades que investigaron, declararon con lugar o con lugar en parte las denuncias o los planteamientos que los ciudadanos hicieron. Quiere decir que hay un nivel importante de efectividad y que se ha ganado conciencia, sobre todo en los organismos, en los OCDE, en las empresas, de que es necesario investigar con profundidad. Como luego el papel de fiscal no termina con el traslado o la comunicación sobre el asunto a esa entidad. O sea, nosotros también revisamos, cuando la respuesta regresa, si hay una correspondencia entre lo que se denunció y lo que realmente se investigó, si hubo profundidad, y llegamos incluso a establecer, en caso de los con lugar y con lugar en parte, qué medidas se adoptaron en esa institución para evitar que los hechos que provocaron el planteamiento del ciudadano se repitan en su momento. Dos preguntas más para ir al próximo tema que tiene que ver con lo penal. Por cierto, alguien me está preguntando, ¿usted es el jefe de eso en Cuba, en la Fiscalía? ¿Usted es el vicefiscal al frente de las verificaciones? Entre las misiones que tienen los vicefiscales generales, atienden actividades. A nosotros nos corresponde en este momento atender la actividad de las verificaciones fiscales, que tienen una dirección con un directorio y una estructura organizativa. Bien, ¿en qué tiempo ustedes responden? Cuando se produce una denuncia de este tipo, ¿cuándo la persona se entera si ustedes actuaron o no? ¿Ustedes le responden a la misma persona que estableció la denuncia? ¿Y en qué tiempo accionan? ¿Cuándo se produce una reacción por parte de la Fiscalía? O sea, si el planteamiento llega a alguno de los órganos o unidades organizativas de la Fiscalía, identificado, o sea, con el nombre de la persona, cuando concluye la investigación, se le cita y se le informa sobre el resultado. Si el planteamiento no viene identificado, entonces no se le responde a la persona, pero se responde el planteamiento. Quiere decir que la persona que escribió, la persona que recurrió a la Fiscalía sin expresar su identificación, conoce que se hizo un trabajo, que se investigó y que la Fiscalía fue al lugar a atender el planteamiento que por derecho le corresponde. ¿Tiempo? Vamos a hablar de tiempos más o menos. La verificación fiscal, si es el método que se utiliza, puede durar hasta 60 días. Si es una investigación que es un proceso más ágil, más rápido, más expedito, en 20 días aproximadamente ya tiene respuesta el planteamiento del ciudadano. ¿Y la diferencia está en qué? ¿En la gravedad de lo que ustedes encuentran en el lugar? La diferencia entre la verificación fiscal y la investigación fiscal no es semántica. O sea, tiene que ver con el alcance de la acción que se hace. O sea, si van a un tema específico o van a varios temas. Se utiliza el método de la investigación, de manera que se le pueda dar respuesta más inmediata y más expedita al planteamiento del ciudadano. Ya en el caso de que el planteamiento tenga varias aristas y se tenga que comprobar varias normas que están alrededor de él, entonces se opta por utilizar la verificación fiscal, que es un poco más amplia y más integral. Vamos a venir aquí hasta nuestra pantalla, porque tengo dos preguntas esencialmente que tienen que ver con la materia penal, pero quiero tratar de conectar, vicefiscal, esto con lo que tiene que ver con las verificaciones y las investigaciones. Bueno, y si como resultado de estas verificaciones comienzan a aparecer informaciones que conducen a pensar que en esas instituciones hay personas, cuadros, responsables que pudieron cometer hechos delictivos. ¿Qué pasa si ustedes no fueron buscando eso y eso es lo que aparece, vicefiscal? Mire, la verificación fiscal tiene un matiz evidentemente preventivo. O sea, el propósito con que se llega a la institución es para contribuir con medidas de prevención a que se respete y se cumpla la legalidad. Pero si en el transcurso de esas investigaciones aparecen indicios y elementos que evidencian la existencia de una conducta delictiva, el fiscal profundiza la investigación, obtiene los elementos probatorios y conduce la formulación de la denuncia por las entidades que se trata. O sea, el fiscal lo que hace con su especialista es recopilar la prueba, ocupar la documentación, buscar los elementos que evidencien la existencia de la conducta delictiva e inmediatamente indica al representante legal de la entidad que se está verificando, entonces a formular la correspondiente denuncia en una unidad de la policía. O sea, resumiendo, es posible, vicefiscal, que se produzca determinado proceso penal contra alguien que tiene responsabilidad en esa entidad que ustedes están verificando a partir de la información de la denuncia de la población. ¿Cómo no? Bien, y hablaba de lo penal porque miren las preguntas, ya la estaban observando en pantalla mientras respondía el vicefiscal Reinaldo. Estas, vicefiscal, son las dos preguntas, he tratado de englobarlas, el equipo ha tratado de hacerlo, que más se están formulando relacionadas con la participación de la Fiscalía dentro del proceso penal. Recuerden que hace poco estuvieron abogados aquí en el programa, hablaron del tema.
Semanas antes estuvo la vicepresidenta del Tribunal Supremo. Dejó claro un grupo de elementos con relación a el enfrentamiento popular, al papel de los tribunales, a la defensa. Pero ahora pregunto a la Fiscalía, porque es una triada y tenemos que aprovechar la presencia. Se trata del tribunal, que tiene el rol de impartir justicia, se trata de los abogados que están en la representación de esas personas. ¿Y qué hace la Fiscalía? Bueno, aquí están dos preguntas. Miren, cada día estamos viendo el enfrentamiento a presuntas ilegalidades. Bueno, la llegada a ese lugar que vemos en el noticiero, el decomiso de los productos, los posibles culpables, y no pocos quieren saber rápidamente las sanciones, porque es que uno ve algo que le parece evidente. Quiero ver qué va a pasar con esta persona. ¿Qué hace la Fiscalía entre eso que estamos viendo todos los días que pasa en un lugar y la sanción de los tribunales? ¿Qué falta ahí en el centro? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, vicefiscal, ¿y la cadena delictiva? ¿No se investiga más que eso que estamos viendo inicialmente, esa actuación de la policía, de determinados órganos? ¿Qué pasa después? Esos que vemos son los únicos responsables, la Fiscalía ahí se queda. ¿Qué nos dice usted con relación a estas dos preguntas, vicefiscal? Bien, Humberto, mira, posterior a la denuncia, o sea, que es el primer ataque que se produce partiendo de la experiencia de estos hechos, incluso que se han estado publicando por los medios, o sea, lo que corresponde es investigar. O sea, inmediatamente después de la denuncia, comienza la investigación que la realiza el órgano de investigación penal del Ministerio del Interior, la instrucción penal, y en esa investigación la Fiscalía tiene un papel que hoy tiene y que está reflejado también en el mandato constitucional al que hacíamos referencia hace solamente unos minutos, o sea, artículo 156 de la Constitución de la República, que mandata a la Fiscalía en el control de la investigación penal. O sea, ¿para qué investigar? Bueno, con independencia de la denuncia, es necesario establecer el hecho que realmente se produjo, es necesario establecer los participantes en el hecho, las circunstancias que están alrededor de él, la ocupación y el acopio del material probatorio que permita futuramente llevar ese proceso hasta un tribunal de justicia. O sea, esa investigación, con respecto a esa investigación, la Fiscalía tiene un mandato, que es el control de esa investigación. Hay tres elementos que nosotros nos gustaría referir, sí, que tienen que ver con los principios de la actuación del fiscal en el control de la investigación penal. El primer elemento es el papel que tiene el fiscal, que tiene que ver con velar por los intereses del Estado y de la sociedad en sentido general, y particularmente velar por los intereses de las víctimas y los perjudicados de las conductas delictivas. Son intereses que en ocasiones pueden encontrarse y ser los mismos, pero también tener determinadas diferencias a veces, vicefiscal. Sí, es importante la acotación porque, por ejemplo, hemos recibido en las oficinas de atención al ciudadano de nuestro órgano y en las unidades organizativas personas que han sido víctimas de conductas delictivas y sin embargo vienen preguntando si tienen que nombrar un abogado para defender sus intereses. La respuesta es no. Le corresponde al fiscal constitucionalmente respaldar y velar por los intereses de las víctimas y los perjudicados en las conductas delictivas. Si usted es víctima, es perjudicado, la Fiscalía tiene la misión constitucional de protegerlo a usted. De velar porque se protegen los intereses que tienen esas personas que fueron afectadas por una conducta delictiva. Ese es un elemento. ¿Cuál otro? Un segundo elemento es que el fiscal es el garante del cumplimiento de la legalidad de las diligencias de investigación que se practican durante la investigación. Protege además y garantiza que se velen por los derechos de los acusados y también por los derechos, como ya decíamos, sí, de la víctima. El artículo 95 de la Constitución es un referente. El artículo 95 de la Constitución establece un grupo de garantías que tienen las personas implicadas en un proceso penal y el fiscal es el que está encargado de que esas garantías se cumplan. Hay varias, que pudiéramos mencionar algunas, pero hay varias que le corresponde al fiscal. Hemos hablado aquí del debido proceso, claro, una y otra vez. Usted puede remitirse a artículos tanto 94 como 95 de la Constitución. Así es. Estos son dos elementos de muchísima importancia que corresponde al fiscal. Y un tercer elemento tiene que ver con establecer la verdad objetiva del hecho que se produjo, de las circunstancias del hecho que se produjo, sí, ya sea a favor o en contra de las personas implicadas, y que esa verdad objetiva tiene que estar sustentada sobre la base de elementos probatorios suficientes, de manera que el proceso, el hecho, pueda llegar hasta los tribunales a dirimir ese conflicto que se produjo entre el autor del hecho y el Estado, que es que le corresponde la protección de los intereses de las personas. Ahora, a mí me parece importante recordar, y esto lo enlazo con lo que hemos dicho antes, la Fiscalía ejerce ese ejercicio de la acción penal, o sea, ¿lo acusa usted como lo entiende la población o no lo acusa? Porque no siempre, vicefiscal, se llega a determinar, ustedes llegan a concretar esa acusación porque sencillamente no encuentran los elementos. ¿Estoy en lo correcto o no? O sea, si no están todos los elementos
que demuestran la responsabilidad en la participación del hecho de autores y cómplices, el fiscal no ejerce la acción penal. Archiva el proceso e indica diligencia para continuar investigando hasta tanto se demuestre la responsabilidad de los implicados. Para eso el fiscal controla sistemáticamente la investigación penal, orienta la diligencia, participa en alguna de las diligencias que se practiquen durante la investigación, sobre todo las que sean de su interés, y revisa con sistematicidad todo lo que tiene que ver con la garantía y la efectividad de las diligencias practicadas. Y todo esto es lo que está pasando. Vamos a la idea de nuevo, a la pregunta. Después de que usted ve esa denuncia, esa actuación y lo que ocurre en el tribunal. Por lo tanto, no es posible que sea inmediato porque existe un grupo de momentos, un grupo de pasos, vamos a entenderlo así, que garantizan, en definitiva, una efectiva concreción de la justicia en nuestro país. Y otro elemento que yo añado, vicefiscal, la Fiscalía es parte del proceso. O sea, la Fiscalía llega en igualdad de condiciones ante el tribunal, intenta demostrar ahí en el juicio oral esto que durante la investigación ha buscado sostener, pero del mismo modo lo hace el acusado y lo hace el abogado de la defensa. Están en igualdad de condiciones ante el tribunal para que sea el tribunal quien tome la determinación más apropiada. ¿Cierto o falso? Así es como lo he expresado. O sea, el fiscal en el proceso, en la investigación penal tiene un doble papel, como ya decíamos. O sea, es el representante del Estado, pero además tiene la responsabilidad de las garantías de las personas que intervienen en el proceso. Y el equilibrio se logra con la intervención de la representación letrada en el asunto, que sí representa directamente los intereses de las personas inculpadas, las personas imputadas durante la investigación. Pregunta 2 y cierro el tema penal. Vamos a regresar a las preguntas. Hay quien ha dicho que esto es la llamada punta del iceberg. O sea, ¿qué pasa con la cadena delictiva? Estamos viendo quizás una parte pequeñita del asunto y la Fiscalía no investiga más allá de lo que estamos viendo inicialmente. Esos que vemos son los únicos responsables. Con esto basta, vicefiscal, para ya tener elementos sobre el caso, el asunto y lo que está detrás, que la gente pregunta, que la gente comenta. ¿Qué hace la Fiscalía? Porque solo no se quede en lo que algunos han llamado, repito, la llamada punta del iceberg. Bueno, en primer lugar, es el órgano de investigación del Ministerio del Interior quien garantiza, con su modelo de actuación, que la investigación sea integral y que se detecten las cadenas delictivas que han intervenido en una determinada conducta delictiva. Eso está en el modo de actuación, está en los objetivos de la investigación penal. Y a la Fiscalía le corresponde, en esas circunstancias, entonces, comprobar, exigir, porque en cada conducta delictiva de este tipo se llegue hasta el final de la investigación y de los participantes. La determinación de la cadena delictiva es un tema bien complejo, pero por lo general se logra. En ocasiones, por ejemplo, cuando estamos ante conductas delictivas que se producen en la actividad económica del país, muchas veces determinar la cadena delictiva depende de una acción de control, por ejemplo, una auditoría, una comprobación económica. De lo que estaba hablando usted al inicio. Sí, y sin embargo, en esas circunstancias, el instructor y el fiscal son los responsables de evaluar en qué momento hace falta para poder llegar a la cadena delictiva, para poder esclarecer la responsabilidad de otros participantes, deben solicitar a los organismos correspondientes y a los órganos correspondientes también que se practique una auditoría, una acción de control, una comprobación económica. Ahora, aquí estamos viendo el artículo que tipifica la receptación en el Código Penal. ¿Por qué? ¿Por qué llamar la atención de la receptación? Porque en la receptación, por lo general, la persona que incurre en el hecho no participa directamente en el origen de la sustracción de los bienes o en el delito que originó la sustracción de los bienes. O sea, en la receptación las personas son responsables por adquirir bienes que debieron presumir que proceden de una conducta delictiva. Pero sin embargo hay un autor de un hecho, hay un responsable de un hecho delictivo que no está enmarcado en esta conducta delictiva, sino hay que investigar entonces cuál es el origen de esos bienes. Pero con esto, estoy entendiendo que con esto ya ahí podemos estar tipificando, viendo, observando este delito de receptación, independientemente de que ustedes sigan investigando qué está detrás de eso, ¿no? ¿Cómo no? O sea, se parte de la existencia, y tiene que ver con los últimos hechos que se han estado publicando, se parte de la existencia de una conducta delictiva. Porque el hecho de tener en su poder o portar bienes cuya evidencia sea que provienen de una conducta delictiva, por sí solo es una conducta delictiva. Ahora, la investigación no termina ahí. La investigación va más allá. Va a determinar el origen de esos bienes que estas personas
en algún momento le fueron ocupados. O sea, el espíritu, el interés de la Fiscalía no es quedarse en esto que estamos viendo, sino que se produzca una investigación que vaya mucho más allá. Creo que es el resumen de la pregunta. Vamos a la recta final del programa. Les recuerdo que fueron 3 temas. Vamos al último, tiene que ver con la atención a la ciudadanía. Se destaca la Fiscalía de forma particular en las vías, que son 8 para que las ciudadanas cubanas y los ciudadanos cubanos podamos acceder a ellos, a los fiscales en cualquier parte de Cuba. De eso hemos hablado varias veces y en este año son cifras importantes. Yo quisiera resaltar lo que ha pasado, vicefiscal, en tiempos donde es más difícil ir a una fiscalía, ir a una oficina, tenemos que estar más distantes, más alejados, pero ustedes han activado nuevas formas. Por eso vamos a ir a la página web, vamos a ver una aplicación para teléfonos móviles, pero coménteme, grosso modo, cómo ha funcionado, vicefiscal, en estos tiempos la atención a la ciudadanía durante la COVID-19 en Cuba. Bueno, durante la COVID-19 la Fiscalía ha mantenido la atención a los planteamientos de los ciudadanos a partir de las medidas sanitarias y higiénico-epidemiológicas que el país haya estado adoptando. Hemos estado estimulando menos la presencia de las personas en nuestras oficinas, pero hemos estado reforzando la atención por otras vías al ciudadano, de manera que podamos canalizar sus preocupaciones, canalizar sus planteamientos y emitir respuestas en los términos establecidos. Miren cuántos, casi 25.000 personas en este tiempo, pero sobre todo a través de teléfono, de correo electrónico, de forma presencial, un número más pequeño, pero también a quien ha utilizado esta manera o esta forma, ustedes le han dado una. Sí, correcto. El que en este periodo ha llegado a las oficinas de la Fiscalía, hemos buscado las estrategias, los mecanismos, preservando la salud de las personas, cumpliendo con las medidas sanitarias, pero le hemos dado la atención que corresponde y le hemos explicado que en próximos casos, bueno, evitar la presencia en la Fiscalía porque hay otras vías que se pueden recurrir a ella y no tener que venir personalmente. Minutos finales para ir a la página web de la Fiscalía y a la nueva aplicación. Vamos hasta ella. Estos son los números en general. En lo que va de año, más de 55.000 personas de forma presencial, un número importante a través del teléfono, un número fácil, 802-12345, aunque tienen otros, pero este es el que más se nos pega al oído, y a través de vías informáticas. Pero, insisto, página web, ¿por qué? Nos va a explicar el vicefiscal. Vamos a ir hasta la página web, aquí la tienen, una dirección sencilla, fgr.gov.cu, usted puede acceder ahí a ella, aquí la ve, por cierto, muy actualizada, miren, vicefiscal, su comparecencia aquí en portada, comparece hoy en Hacemos Cuba, el vicefiscal general de la República, estrategia de COVID, etcétera, pero vamos a ascender un poquito, por favor, en la página. Aquí nos encontramos con el ciudadano. ¿De qué se trata? Vamos a tratar de entrar. Y puede observar 3 opciones: preguntas y respuestas, glosario de términos y quejas y sugerencias. Vamos al primero, vamos a preguntas y respuestas, a ver qué ocurre. Preguntas y respuestas. ¿Qué puedo hacer ahí, vicefiscal? Bueno, el ciudadano entrando a la página web de la Fiscalía General de la República tiene la opción de elaborar preguntas en aras de recibir una orientación. Esas preguntas se introducen en el sitio de la Fiscalía y hay funcionarios de la Fiscalía, fiscales encargados de, a partir de la identificación, hacer la evaluación de la pregunta, hacer la evaluación del interrogante y responderle al ciudadano la interrogante que formuló a través de esta vía. Tengo que poner el nombre, correo, teléfono, dirección, bueno, bastantes datos. Es que me llaman por teléfono, ¿me pueden llamar por teléfono? Puede ser una llamada telefónica. Un correo también. Puede enviársele un correo, ya sea puede ser postal o puede ser electrónico, cualquiera de las 2 vías se utilizan para responder el interrogante que se formula. Pero es un grupo de respuestas que ustedes tienen ya elaboradas, a ver si sirven para lo que yo pregunto, o es que piensan con mi pregunta y elaboran una respuesta para mí. No, los fiscales, las respuestas son personalísimas. O sea, está en correspondencia con la necesidad de conocimiento que tiene la persona que recurre a la Fiscalía y en correspondencia con ello, entonces se le ofrece la respuesta debida. Bueno, ya sabes, preguntas y respuestas. Puede ir al sitio de la Fiscalía. Glosario de términos, vamos hasta ahí. Bueno, los términos se las traen en el mundo jurídico. Miren cómo tenemos aquí. Aquí sí hay digamos, un almacén de términos. Usted los busca, pone alguno, vamos a probar. A ver, acto propio. Vamos a pinchar acto propio y aquí puede encontrar, miren, un gran concepto y esto ayuda, ¿no? Indudablemente, vicefiscal. Y vamos a la última, quejas y sugerencias. Preguntas y respuestas arriba, quejas y sugerencias después. ¿Para qué me sirve esta opción de quejas y sugerencias? En esta prestación, el ciudadano puede establecer una queja, como bien dice la presentación, y puede plantear una reclamación con el tema que considere. Igualmente, o sea, ese tema es evaluado por los especialistas designados al efecto y se comienza a procesar para la investigación
del asunto y la respuesta que corresponde. O sea, allá arriba pueden ser preguntas y respuestas generales, pero aquí se trata ya de cuestiones más profundas que tengan que ver con un proceso, conmigo. Que requieren de una investigación para poder facilitar una respuesta. Bien. Esa es la diferencia. Y envío, y ¿qué pasa cuando yo envío entonces mi queja, mi sugerencia? Bueno, a partir de eso, ahora esto tiene una imbricación con la APK. ¿La aplicación? La aplicación Civic, que es un producto, como bien se conoce, de la Universidad de Ciencias e Informática. Vamos a ver la aplicación, esta aplicación que la puede encontrar usted en APCalis, que es la tienda cubana de aplicaciones. Aquí la ven, Civics, con este nombre, usted la puede descargar, muy pequeña, 3 megas y algo, es lo que pesa. ¿Y qué valor tiene para la Fiscalía, vicefiscal? Bueno, fíjense, yo creo que es importante esclarecer de que en las prestaciones originales de la aplicación permite que el ciudadano plantee, o sea, haga un planteamiento a través de la aplicación. Lo mismo que hemos dicho en la página web. Sí. En el caso de la Fiscalía, a partir de 2 cuestiones importantes. Lo primero es que nosotros hemos informatizado los principales procesos de trabajo. Y entre los principales procesos de trabajo están los procesos de trabajo relacionados con la atención al ciudadano. Y por otra parte, ya se ha mencionado por ti, Humberto, de que tenemos 8 vías para atención de los planteamientos de los ciudadanos. La decisión temporal de la Fiscalía General de la República es utilizar la APCalis para facilitar y transparentar el momento y el estado en que se encuentra el proceso cuando el planteamiento llega a la Fiscalía. Pero eso es por ahora, de momento. Por ahora. Vamos a ir atrás para ver rápidamente y con esto cerramos. ¿Qué es lo que pasa? Abro la aplicación, aquí, así comienza, vamos a ir a lo que sigue. Usted viene a la opción de, aquí arriba, donde están estas 3 barras. Cuando usted toca en esas 3 barras, al lado donde dice Civics, ¿qué es lo que sale inmediatamente? Vamos a ir a la próxima imagen. Bueno, aquí tiene la Fiscalía y el Tribunal, porque es para ambos, Fiscalía y Tribunal, obviamente. Estamos hoy con la Fiscalía, usted pincha donde dice Fiscalía. ¿Qué sigue después? Consultar Estado, porque por el momento es para eso, para consultar Estado. Voy a tratar de resumir. Hoy usted en esta aplicación no puede efectuar el planteamiento, la queja desde el inicio, pero solo de forma temporal. Usted puede hacerlo a través de las otras vías. Esto se ingresa en un sistema digital que tiene creado la Fiscalía desde hace un tiempo y que hoy permite que en esta aplicación, va a ver cuando yo doy consultar Estado, ¿qué es lo que pasa? Que le diga a usted el Estado, eso es correcto, ¿dónde está? ¿Dónde se está tramitando el asunto que usted planteó a través de cualquiera de las vías, vicefiscal? Sí, correcto. La aplicación, a partir de que se le introduce el planteamiento, emite un código o emite un comprobante, y a partir de la introducción por la persona del comprobante en esta opción, o sea, permite saber en qué lugar, en qué órgano, en qué unidad organizativa de la Fiscalía General de la República ¿en qué parte de Cuba se está? encuentra investigando ese asunto. ¿Y puedo ir ahí? ¿O con este número que me den yo puedo ir o tengo que esperar? Como no, el ciudadano puede ir allí, ampliar sus pretensiones, entrevistarse con el fiscal que se ha designado para esa investigación y darle seguimiento al asunto que puso en conocimiento de la Fiscalía. Consumimos los 30 minutos en los 3 temas fundamentales. Me quedo con deseos de preguntar, pero ojalá y haya sido de utilidad. La próxima semana tendremos aquí un tema de sumo interés para nuestra población y tiene que ver con el sistema penitenciario de nuestro país. Autoridades del Ministerio del Interior, de forma particular, repito, del sistema penitenciario, estarán con nosotros y acudirán para contarnos del funcionamiento de las prisiones, del sistema penitenciario en Cuba, de cómo han hecho durante la COVID-19, libre el sistema penitenciario de la COVID-19 durante estos 3 meses, lo cual indudablemente habla de resultados, de sistema de trabajo, de estos y otros temas. Espere la próxima semana detalles aquí en nuestro programa. Gracias a la Fiscalía General, gracias a usted, vicefiscal. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos. El ejemplo de Vilma es hoy más necesario que nunca. Fidel Castro. 18 de junio. 13º aniversario de la desaparición física de Vilma Espín.
Cuando supe que ibas a llegar, sentí mucho miedo. Ser padre es una gran responsabilidad, pero tu llegada me trajo una nueva ilusión. Mis hijos fueron el mejor regalo que la vida me pudo dar. Tercer domingo de junio, Día de los Padres. Transfer Móvil, aplicación desarrollada por ETEXA para suscriptores de la red celular. Si tienes tarjeta asociada a una cuenta bancaria, puedes pagar facturas de electricidad, teléfonos e impuestos de la ONAT, realizar gestión y transferencia entre cuentas, enviar giros, efectuar recarga y microrecarga de móviles, recarga Nauta, pagar créditos bancarios y facturas de agua y gas. Transfer Móvil no consume datos y sus operaciones son libres de costo adicional. Con solo un toque, más fácil y seguro. El Zika, el dengue, el chikungunya y la fiebre amarilla son enfermedades evitables que afectan a muchas personas cada año. Estas enfermedades se transmiten a través de un mosquito que habita en lugares donde haya agua acumulada y quieta. Por eso, tapa correctamente y limpia al menos una vez por semana los depósitos que almacenan agua. La prevención es hoy una tarea de todos. Un hombre se obsesiona por adquirir una chaqueta de piel de ciervo y a partir de ahí su vida se transforma. Voilà la bête. 100% daim. Putain. El cineasta francés Quentin Dupieux, por primera vez en La séptima puerta con El ciervo, la obsesión convertida en fuerza destructiva, en una historia de terror asumida como un descenso a los infiernos. No se la pierdas este viernes. Cubavisión va por todos. Disponible en HD.